¿Podría cambiar sobre fisiología de la audición? Cuando veamos receptores sensitivos, en una parte de la audición de qué trataba, ¿ya? Entonces, como ustedes habrán notado, tanto la parte fisiológica de los ojos, oídos, estamos en sí en la parte receptora, cómo el sonido llega a la área que le corresponde, cómo se despolariza, es lo que nos interesa en fisiología. Entonces, como ustedes sabemos, el oído se divide en oído externo, medio y oído interno. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la audición del oído externo, como saben, una de sus principales funciones es conducir el sonido hacia la membrana timpánica. Entonces, todos los sonidos van a ingresar en forma de onda y van a golpear a la membrana timpánica. Además, el conducto auditivo externo protege con sinusoides que secretan cerumen y aparte tiene cuya función es proteger al conducto auditivo externo. También contribuye a la regulación de la temperatura endo y exotimpánica, o sea, por fuera del tímpano y dentro del tímpano. Y, como sabemos, transforma las ondas sonoras esféricas en planas. Entonces, estas serían las principales funciones del oído externo. Ahora, si hablo del oído medio, ¿ya? Entonces, como vemos, está formada por la membrana timpánica, ¿ya? Y la cadena de huesecillos que ustedes conocen son el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, esta sería la forma como viaja el sonido, golpea la membrana timpánica y el sonido va a ser transmitido a la cadena de huesecillos, al martillo, al yunque y al estribo. Y el estribo va a ir a golpear la membrana oval. ¿Qué hace? Al golpear la membrana oval, va a hacer que el líquido que se encuentra dentro de la cóclea igual se mueva, la cual, ¿qué va a hacer? Crea una onda, la cual esta onda va a actuar sobre la membrana o lámina basilar, ¿ya? Entonces, dependiendo de si es una frecuencia alta o baja, va a hacer vibrar una parte específica de esta membrana basilar. Entonces, esa sería la principal función de esta membrana timpánica y la cadena de huesecillos, conducir la onda sonora hasta la cóclea. Entonces, pero existe un ajuste de la impedancia a cargo de la cadena de huesecillos. Entonces, como vemos aquí, la onda viaja, golpea, como dijimos, al tímpano y esto se va a transmitir a la cadena de huesecillos, al martillo, al yunque y al estribo. Entonces, ¿a qué se refiere con impedancia esta parte del libro? Se refiere a la resistencia total que presenta el circuito al paso de una corriente eléctrica. Entonces, cuando las ondas sonoras que van de 300 a 3000 ciclos por segundo golpean al tímpano, entonces esa onda sonora se va a transmitir gracias a la cadena de huesecillos, ¿ya? Entonces hay un ajuste y se va a transmitir entre el 50 al 75% de esas ondas sonoras. Si por algún motivo esta cadena de huesecillos no existiera, se sabe que solo se transmitiría más o menos entre el 20 y 25% de esta onda sonora. Es por eso que es muy importante esta cadena de huesecillos, ¿ya?, para la transmisión de esta onda sonora. Entonces,
gracias a esto se transmite entre 50 a 75%. ¿Ya? Ahora, también existe una atenuación del sonido mediante la contracción del músculo estapedio y el tensor del tímpano. Entonces, aquí tengo mi tímpano y buscamos el tendón del músculo estapedio, que sería este. El tensor del músculo estapedio, ya es este, se encuentra a nivel de la base del estribo del hueso, la base del huesecillo del estribo. ¿Ya? Aparte tenemos al músculo del tensor del tímpano. Entonces, cuando existen sonidos muy fuertes, ¿ya? Entonces los sonidos muy fuertes van a golpear al tímpano. Entonces, ¿qué hacen estos dos músculos? Se van a tensar, ¿ya? Entonces, podemos decir que se contrae tanto el músculo del estapedio como el tensor del tímpano. ¿Qué hacen? Entonces, al tensarse primeramente el músculo del estapedio, evita que el estribo golpee muy fuerte a la ventana oval, ¿ya? Y lo mismo pasa con el músculo tensor del tímpano, que al contraerse hace que el tímpano esté más tenso. Entonces el sonido, al golpear el tímpano, igualmente se va a atenuar. Entonces esa sería la función de estos dos músculos, ¿ya? Entonces, gracias a esta contracción de estos dos músculos se produce la atenuación del sonido. Entonces, gracias a esto se estaría protegiendo al oído de sonidos muy fuertes. Entonces vemos sonido fuerte, conducción osicular. O sea, ¿qué hace? Si hay un sonido muy fuerte, la contracción tanto del músculo del estapedio como el tensor del tímpano hace que la conducción osicular disminuya. ¿Qué es la conducción osicular? Es cuando el sonido se conduce por la cadena de huesecillos, por el martillo, el yunque y el esternón. Entonces, eso es lo que llegaría a pasar. Gracias a estos músculos disminuyen la conducción osicular. Ahora, entonces, gracias a todo esto, ¿qué funciones va a tener? Protege a la crónica de vibraciones lesivas, oculta sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. Entonces, cuando hay un ambiente muy ruidoso, estos músculos se van a contraer y por lo tanto, nosotros, gracias a esto, podemos escuchar si una persona nos puede hablar. O sea, si nos susurra un ambiente ruidoso, nosotros podríamos escuchar a esta persona, gracias a la tensión de estos dos músculos. Y por lo tanto, también disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. Entonces, cuando uno está hablando, ya disminuye la sensibilidad auditiva y por lo tanto nosotros también podemos escuchar otros sonidos. Ahora, si hablamos de la cóclea, como ustedes saben, tiene una forma de espiral, una forma de caracol, ¿ya? Entonces, esta cóclea la vamos a dividir en tres partes. La vamos a dividir en una rampa vestibular, que sería esta, una rampa media, o también llamado conducto coclear, que sería esta parte, y una rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa media están divididas por la membrana de Reisner, que sería esta, que es muy delgada. Y la rampa media y la rampa timpánica están divididas por la lámina basilar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la rampa vestibular, tengo la rampa media y la rampa timpánica.
Entonces, la rampa vestibular y la rampa media estarían divididas por la membrana de Reisner, que vemos aquí. Se dice que es muy delgada, ¿ya? Y la rampa media que tengo aquí se divide de la rampa timpánica por la membrana basilar, que es muy importante esta membrana basilar, porque es la que va a vibrar cuando se golpea la membrana oval. Y entonces, como vemos, la cóclea tiene una forma de espiral, pero esta forma de espiral, digamos, está ¿cómo lo puedo explicar? Está dividida. No es así como vemos aquí en este dibujo que tiene forma de caracol, sino, por ejemplo, esta sería la parte más externa, la parte que recibe estaría más adelante y la otra parte, el otro espiral estaría más adelante. Este dibujo es con fines para poder explicar, pero digamos, si vemos su anatomía no es tan así como se lo dibujo aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos igualmente este dibujo donde vemos aquí cómo se forma el nervio coclear, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, el nervio coclear estaría a nivel tanto de la rampa vestibular como la rampa media y la rampa timpánica. Entonces, esta es la forma como está dibujado. Aquí tenemos el dibujo para que puedan entender. Entonces, como dijimos, tengo la rampa vestibular, la rampa media o conducto coclear. ¿Cuál es la importancia del conducto coclear? Y aquí se encuentra el órgano de Corti, ¿ya? Entonces, este órgano de Corti, ¿ya?, es donde los sonidos se van a transformar en un potencial de acción, ¿ya? Entonces, aquí tengo la membrana basilar que divide a la rampa media o conducto coclear de la rampa timpánica. Y como vemos, aquí en la rampa media es donde el sonido se va a transformar en potencial de acción y va a estimular al nervio coclear, este nervio coclear que termina en el ganglio de espiral, y lo cual sus ramas van a llegar al octavo par craneano. Entonces, aquí tenemos igual este dibujo para que usted pueda entender de manera fácil la rampa vestibular, la rampa media, donde se encuentra el órgano de Corti, que es re importante, la lámina basilar y la rampa timpánica. Entonces, como ustedes saben, esta membrana basilar, dependiendo de la intensidad del sonido, si es baja, media o alta, va a vibrar y va a hacer que se despolarice el órgano que se cree un potencial de acción aquí a este nivel del órgano de Corti, y esta despolarización sea transmitida al nervio coclear para que sea transmitido finalmente al octavo par craneano. Entonces, aquí tengo a la lámina basilar. Entonces, como sabemos, es una membrana fibrosa que es rígida, elástica como lengüeta, fijas al componente óseo central y distalmente a la membrana. Entonces, cuando la ventana vibra, entonces este sonido va a ir del vértice al base de la cóclea. Su longitud es de 0.5 milímetros hacia 0.5 milímetros y tiene un diámetro que desciende 100 veces. Entonces, esta membrana basilar se encuentra aquí enrollada en la cóclea.
Ahora, si yo desenrollo esta membrana basilar, estaría así. Entonces, todo esto sería la membrana basilar, una cóclea desenrollada. Entonces, en su parte proximal a la ventana oval, entonces aquí se escucharían sonidos de alta frecuencia. En la parte media, sonidos de frecuencia media, y en la parte más distal, las frecuencias bajas. Entonces, ¿por qué es esto? Es porque en su parte proximal la membrana basilar es más rígida, ¿ya? Entonces necesita sonidos de alta frecuencia para que la hagan vibrar. En cambio, en su parte más distal es más flexible. Entonces, sonidos de baja frecuencia la van a hacer vibrar. Eso es lo que tenemos que saber sobre esta lámina basilar. Entonces, como sabemos, dependiendo de la frecuencia, si es un sonido de alta frecuencia o de baja frecuencia, va a hacer vibrar una parte específica de esta membrana basilar. Entonces, ¿cómo es la transmisión de los sonidos sonoros en la cóclea? Entonces, en la base del estribo contra la ventana oval. Entonces, va a golpear el estribo la ventana oval. Entonces, cuando se golpea la ventana oval, ¿ya?, la ventana redonda se va a bombar y la lámina basilar se va a doblar en dirección a la ventana redonda, ¿ya?, y pone en marcha la onda del líquido. Entonces, como vemos aquí, esta sería la membrana basilar. Membrana basilar, la ventana oval y la ventana redonda. Entonces, se golpea la ventana oval y la ventana redonda se va a bombar. Entonces, al golpear, crea una onda que igualmente hace que se mueva el líquido que está dentro de la cóclea. Entonces, al moverse el líquido, igual va a producir una onda, la cual se va a transmitir a la membrana basilar. Entonces, como vemos, si es un sonido fuerte de alta frecuencia, la parte que va a vibrar, como vemos, es la parte proximal a la ventana oval. Ahora, si es un sonido de frecuencia media, la que vibra es la parte media de la membrana basilar. Y es un sonido de frecuencia baja, la que vibra es la parte más distal de la membrana basilar. Entonces, esta sería la transmisión del sonido de las ondas sonoras a nivel de la cóclea en la membrana basilar. Ahora, si yo quiero dividir esta cóclea para que ustedes entiendan, entonces aquí tendría a la rampa vestibular, aquí tendría a la rampa media. Es por eso que la membrana de Reisner es muy delgada, no se la podría. En cambio, la rampa timpánica sería esta parte de aquí, de abajo, ¿ya?, estaría dividida por la membrana basilar. Entonces, ¿cómo es la distribución tonotópica del sonido? Miren, aquí tengo mi cóclea, ¿ya?, que está enrollada, ¿ya? Entonces, esta sería la base y aquí el vértice. En la base, entonces, aquí sería donde golpean la ventana oval, entrarían los sonidos en 8000 ciclos por segundo, ¿ya? Entonces sería un sonido muy fuerte, más o menos de 20.000 Hz. En cambio, en la parte más distal, que sería el apex, ya serían sonidos de frecuencia mucho más baja, serían de 200 ciclos por segundo, por lo tanto de más o menos 20 Hz. Entonces, esta sería la distribución tonotópica, donde los sonidos medios más o menos serían a este nivel, entre 2000 y
y 1000 Hz es lo que dice el libro de Gaita. Entonces, así es cómo se van a distribuir. Entonces, sonidos fuertes de alta frecuencia de 20.000 Hz estimulan la parte proximal, donde la membrana basilar es mucho más rígida y que van a 8.000 ciclos por segundo. En cambio, sonido de frecuencia baja de más o menos 20 Hz y que van a 200 ciclos por segundo son los que estimulan la parte más distal de la membrana basilar. Y los sonidos medios, o sea, de frecuencia media, van entre 2000 a 1000 Hz. Entonces, estimulan la parte media de la membrana basilar. Ahora, ¿cuál es la importancia del órgano de Corti? Para que podamos entender todo esto, entonces aquí es donde se va a transformar el sonido en un impulso nervioso. ¿Ya? Entonces tengo el receptor de la vibración de la lámina basilar. Esta sería la lámina basilar. ¿Ya? La lámina basilar, donde se va a generar los impulsos nerviosos, se generan en las células ciliadas. Existen células ciliadas, que serían estas, células ciliadas internas y células ciliadas externas. Las células ciliadas internas son menos numerosas, están en una sola fila o una sola fila y son en un número de más o menos 3.500. En cambio, las células ciliadas externas están en 3-4 filas y más o menos tienen un número de 12.000. Entonces, hacen sinapsis con terminaciones nerviosas cocleares. Entonces, este sería el nervio coclear. Entonces, las que sí están haciendo esta sinapsis, ¿ya?, son las células ciliadas internas, ¿ya? Entonces, son las más importantes para la transmisión del sonido, ¿ya?, para que se produzca el impulso nervioso, el cual va a ir hacia el nervio coclear. Entonces, tengo aquí mi célula ciliada. ¿Y cuál es la parte importante de esta célula ciliada? Es que tiene enterocilios, como vemos aquí en esta parte superior. Igualmente, las células ciliadas externas tienen sus enterocilios. Entonces, estos enterocilios están, podríamos decir, penetrando la membrana tectorial, ¿ya? Entonces, la membrana tectorial la estarían perforando. Entonces, cuando hacen sinapsis con las terminaciones nerviosas cocleares, esta sinapsis, el impulso nervioso, va a pasar primeramente al nervio coclear, ¿ya? Luego va a llegar al ganglio espiral, para luego ser transmitido al sistema nervioso central, llegando primeramente al bulbo. Entonces, esta parte hay que entender bien. Cuando existe una despolarización, ¿ya?, esta membrana basilar va a ascender, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la despolarización? La membrana basilar asciende y hace que estas células ciliadas se dirijan hacia afuera, ¿ya? Eso sería la despolarización. En cambio, cuando existe una repolarización, esta membrana basilar desciende y las células ciliadas se dirigen hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa durante la despolarización? Entonces, ubiquemos bien primero mi membrana basilar, que es re importante, mis células ciliadas internas, células ciliadas externas y lo más importante aquí, los esterocilios, no sé, los esterocilios tanto de las células ciliadas internas como de las células ciliadas externas. Entonces,
estos están como incrustados a nivel de la membrana vectorial. Entonces, cuando existe una despolarización, esta membrana basilar va a ascender, va hacia arriba. Entonces, estos estereocidios se dirigen hacia afuera. Entonces, ¿qué hacen cuando se dirigen hacia afuera? Dice que van a abrir los canales catiónicos de potasio, y el potasio ingresa dentro de esta célula ciliada interna. Aparte, dice que se aperturan los canales de calcio sensibles a voltaje. Entonces, igualmente el calcio ingresa dentro. ¿Y qué hace? Que se mantengan los canales catiónicos de potasio abiertos para que siga ingresando el potasio dentro de la célula ciliada interna. Entonces, cuando ingresa el potasio, ¿qué hace? Que se libere el glutamato. Entonces, el glutamato, como ustedes saben, es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, ¿qué hace? Produce un potencial de acción que es transmitido al nervio coclear. Y este potencial de acción va a viajar al nervio coclear, al ganglio espiral, y del ganglio espiral va a ir hacia al octavo par craneal. Entonces, esta sería la manera de cómo se despolariza, y la onda sonora que ha hecho que esta membrana basilar ascienda provoque una despolarización de las células ciliadas internas. ¿Qué pasa en la repolarización? Lo contrario, la membrana basilar desciende. Entonces, estos células ciliadas internas y externas se dirigen hacia adentro, ya no hacia afuera. Entonces, en ese momento, estos canales sensibles, los canales mecánicos de potasio se cierran. Igualmente, y por los canales de calcio comienza a escapar el potasio fuera de la célula. Entonces se produce una repolarización. ¿Por qué? Porque el interior de la célula se hace más negativo. Entonces se deja de producir el glutamato. Por lo tanto, no se produce un impulso nervioso hacia el nervio coclear. Entonces, esto es cuando nos referimos a la repolarización. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo esta onda sonora que ha ingresado, entonces, repasando todo lo que hemos visto hasta aquí, la onda sonora golpea el tímpano, se transmite a la cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo. El estribo golpea la membrana oval, la ventana redonda se va en onda. Dependiendo de la frecuencia, ya sea alta o baja, va a estimular una parte específica de la membrana basilar. Si es un sonido de alta frecuencia, ¿qué parte? ¿Proximal o distal? Proximal. ¿Por qué? Porque es más rígida. Si es un sonido de baja frecuencia, distal, porque la membrana basilar es más flexible. Un sonido de alta frecuencia, ¿cuántos hertz más o menos serían? 20.000. Y esto más o menos da unos 8.000 ciclos por segundo. En cambio, un sonido de frecuencia baja es más o menos de unos 20 Hz. El libro indica de 20 a 200 Hz. ¿Ya? Son sonidos de frecuencia baja. ¿Y cuántos ciclos son estos? 200 ciclos por segundo. Entonces, dependiendo de esto, se va a producir la despolarización o la repolarización. Entonces, en la despolarización, ¿la membrana basilar asciende o desciende? Asciende. ¿Qué hace? Y estos células ciliadas, sus estereocidios, ¿se dirigen hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera.
¿Y qué hace esto? Que se abran los canales de potasio para que el potasio ingrese dentro de la célula ciliada. Aparte, los canales de calcio sensibles a dotarle igualmente se abren e ingresa el calcio. ¿Ya? Entonces, una parte de su libro, ¿qué dice? Dice que el calcio, al ingresar, ¿el calcio es positivo o negativo? Positivo. Dice que el calcio ingresa y hace que los canales de potasio se mantengan abiertos para que el potasio siga ingresando. ¿Y el potasio es positivo o negativo? Positivo. Por lo tanto, se mantiene la despolarización y por lo tanto hace que esta célula ciliada interna libere el glutamato. ¿Y qué hace este glutamato? Estimula al nervio coclear, produce un potencial de acción. Entonces el potencial de acción va a ser transmitido al nervio auditivo. ¿Ya? Pero hay una parte de su libro que dice que el calcio se cree, dice, que el calcio, que cuando ingresa el calcio es responsable de liberar el glutamato. Entonces, el glutamato, como saben, es un neurotransmisor excitatorio y inhibitorio. Excitatorio por excelencia. Entonces, gracias a eso, este glutamato estimula, produce un potencial de acción en el nervio coclear. Lo contrario de la repolarización, por eso puesta esta flecha. ¿Qué hace la membrana basilar? Desciende. Entonces, los esterocilos se dirigen hacia adentro y hace que se cierren los canales de potasio. Entonces el potasio no va a ingresar. Y por los canales sensibles de calcio va a escapar el potasio fuera de la célula. Por lo tanto, la célula se hace más negativa. Entonces, ¿hay liberación de glutamato? No hay liberación de glutamato. Por lo tanto, no se va a producir el impulso nervioso hacia el nervio coclear. Entonces ya sabemos cuándo se produce la despolarización y la repolarización. Sí, no, esta parte no van a entender. Ya. Entonces quedaríamos aquí. Repaso un libro. Está resumido lo que dice el libro, de lo que usted tiene que saber, de cómo se produce la despolarización y la repolarización, lo que me interesa a mí. Y después vamos a ver cómo se transmite el sonido por el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo y a qué áreas primarias y secundarias llegan.